Bien, ahora vamos a ver la relación que existe entre una circunferencia y las razones trigonométricas. Entonces, para eso recuerden que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Para eso vamos a partir realizando un ángulo, ¿sí?, que esté en el primer cuadrante, por ejemplo este, ¿sí?, marco. Y este va a ser mi primer ángulo, que va a tener a este lado y a este lado, ¿sí? Recuerden que esto vale 1 y esto vale 1 porque siguen siendo radios. Ahora, desde el que yo marqué voy a formar un triángulo rectángulo. Ahí me queda el triángulo rectángulo. Entonces tengo el ángulo, el que marco yo, y extiendo para hacer un triángulo rectángulo. Entonces, me voy a fijar. Si se acuerdan, en las primeras clases en donde vimos identidades trigonométricas hablábamos de seno, coseno y tangente. Entonces, el seno, ¿sí?, de cualquier ángulo es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Si yo tengo este seno de este ángulo, el lado opuesto va a ser este valor y la hipotenusa va a ser este valor. Entonces, lo voy a plantear, lo planteo acá adentro, ¿sí? Digo que el seno de alfa es igual al opuesto, que si se fijan, esto, ¿sí?, va a valer lo mismo que vale ni, ¿sí? Entonces, en vez, como no sé cuánto vale, pongo cuánto vale ni. Aquí esto va a valer i, no sé cuánto es. Sobre, y la hipotenusa ya sé que vale 1, porque como es un radio vale 1. Entonces, el seno de alfa es igual a i, ¿sí? Entonces, el seno de alfa va a ser igual a esto, que va a ser el ángulo opuesto, que va a ser ahí. Entonces puedo decir que el seno de alfa es igual a lado opuesto. Si planteo lo mismo con coseno, esto lo voy a copiar acá para no olvidarme. Seno de alfa es igual al lado opuesto. Si planteamos lo mismo con coseno, yo sé que el coseno de alfa es igual a adyacente, ¿sí? El coseno de alfa adyacente va a ser este segmento que va a valer lo que vale esto, ¿sí? Pero no sé cuánto vale. Yo sé que vale el valor que tome en x, ¿sí? Puedo poner x o puedo poner al adyacente porque no sé cuánto vale, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que vale 1. Entonces yo sé que el coseno de alfa va a ser igual a adyacente, ¿sí? Entonces, cuando a mí me pregunten cuánto es el seno de este ángulo, voy a decir que es esta medida, y cuando me pregunten cuál es el coseno de este ángulo, voy a decir que es esta medida. Ahora, en ambos casos, ¿sí?, si yo me fijo, el seno de alfa, en este caso, ¿sí?, este valor sí o sí va a ser positivo, ¿sí? Lo mismo pasa con el coseno sí o sí va a estar acá, por lo tanto el coseno va a ser positivo. Entonces yo sé que en el primer cuadrante, tanto el seno, ¿sí?, como el coseno son positivos. Ahora, la tangente es opuesto sobre adyacente. Mi opuesto es el seno y mi adyacente es el coseno. Si los dos son positivos, por regla del signo, la tangente es positiva. Voy a borrar lo que había anotado acá. Si nos mezclamos, voy a tomar otro ángulo, ¿sí?, pero que no se encuentre en el primer cuadrante, sino que se encuentre ya en el segundo cuadrante. Por ejemplo, no sé, esto. Ahí tenemos, mi ángulo va a ser todo esto. Ahora, como les dije, en el ángulo de acá, ¿sí?, siempre vamos a extender, vamos a hacer el triángulo rectángulo partiendo del que yo trazo. O sea que mi triángulo rectángulo va a estar acá, ¿sí? Y voy a plantear exactamente lo mismo que planteé en el anterior, ¿sí?
si planteo lo del seno, lo del coseno, me va a saltar que el seno, ¿sí?, sigue siendo esta parte y el coseno sigue siendo esta parte. Entonces, en este caso, el seno, como está en I positivo, va a ser positivo. El coseno va a estar en las X negativas, entonces el coseno va a ser negativo. Y la tangente, ¿sí?, es seno sobre coseno, ¿sí?, que sería, como el seno es positivo y el coseno es negativo, por regla de signos la tangente va a ser negativa, ¿sí? Si planteamos lo mismo en el tercer cuadrante, voy a elegir un ángulo que se encuentre en el tercer cuadrante. Lo hago sin reglas y lo hago más rápido, ¿sí? Va a ser todo este ángulo, ¿sí? Y desde acá voy a formar mi triángulo rectángulo, en donde este segmento va a seguir siendo mi seno y este segmento va a seguir siendo mi coseno. En este caso el seno va a estar del lado de I para los negativos, porque está de 0 para abajo. Entonces, en este caso mi seno va a ser negativo. Y mi coseno, ¿sí?, va a estar de las X negativas también. Entonces, como el coseno también está de las X negativas, mi coseno también va a ser negativo. Y mi tangente, como es seno sobre coseno, y ambos son negativos, por regla de signos va a ser positivo, ¿sí? Recuerde que cuando se multiplican o se dividen signos iguales, el resultado es más, y signos distintos el resultado es menos. Vamos a hacer lo mismo con el cuarto cuadrante y último. Vamos a plantear cualquiera de acá, ¿sí?, trazo, y desde la que todo esto es lo que yo quiero calcular, desde el que tracé voy a formar el ángulo recto. Bueno, va a quedar más derecho, yo lo estoy haciendo sin regla para no perder tanto tiempo. Entonces, recuerden que siempre este va a ser mi coseno y este va a ser mi seno. Entonces, si me fijo, en este caso el seno va a estar en el lado de los negativos, o sea que el seno es negativo, y el coseno va a estar del lado de las X positivas, así que el coseno va a ser positivo. La tangente, como es menos dividido más, va a ser menos, porque signos distintos, el resultado es menos. Entonces, hay que tener en cuenta que en el primer cuadrante son todos positivos. En el segundo, si se fijan, segundo empieza con S, así que el único que es positivo es el seno. En el tercero arranca con T, así que el único que es positivo es la tangente. Y en el cuarto empieza con C y el único que es positivo es el coseno. Muestro acá que no me di cuenta que no salía. Sí, coseno, seno negativo, tangente positivo. Bien, ahora vamos a ver lo que es reducción al primer cuadrante. ¿Qué significa reducir un ángulo al primer cuadrante? Es que cualquier ángulo que esté en el segundo, tercero o cuarto cuadrante siempre va a tener un ángulo en el primero que valga lo mismo. Entonces, para eso, cuando el ángulo que nosotros queremos reducir al primer cuadrante se encuentra en el segundo cuadrante, lo que vamos a utilizar es la relación que existe con los ángulos suplementarios. Recuerden que los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos suman 180. Por eso voy a plantear que al seno, el coseno y la tangente de 180 menos ese ángulo va a ser igual al seno de ese ángulo. Entonces, seno de 180, ¿sí? Seno de 180 menos X es igual al seno de X. Coseno de 180 menos X es igual a menos coseno de X. Y la tangente de 180 menos X es igual a menos tangente de X. Si se acuerdan de lo que vimos anteriormente, en el segundo cuadrante el único que es positivo es el seno. Por eso el coseno y la tangente están negativas.
Si partimos del tercer cuadrante, ¿sí? Si tenemos un ángulo que se encuentra ahí, lo que vamos a utilizar es la relación que existe con los ángulos que difieren de 180. Los ángulos que difieren de 180 es cuando yo tengo un ángulo alfa y un ángulo beta, ¿sí? Beta va a ser 180 veces más grande que alfa. Por eso tengo que el seno 180 más x, ¿sí? O sea, x va a ser mi alfa, y 180 va a ser porque es 180 veces más grande. Entonces el seno de 180 más x es igual a menos seno de x. El coseno de 180 más x es igual a menos coseno de x, y la tangente de 180 más x es igual a la tangente de x. En el tercer cuadrante, si se acuerdan, solamente era positivo la tangente, por eso tanto el seno como el coseno son negativos. Bien, y cuando tenemos el ángulo que queremos reducir en el cuarto cuadrante, lo que vamos a utilizar es el ángulo opuesto. Los ángulos opuestos son aquellos cuya suma, ¿sí?, da 360, o en radianes sería 2 pi radianes, ¿sí? Entonces, la notación es menos x. Entonces, tengo seno, coseno y tangente de menos x, ¿sí?, es igual al seno, coseno, tangente de x, teniendo en cuenta que tanto seno y tangente en el cuarto cuadrante son negativos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en un ejercicio que se puede dar. Voy a dar un ejemplo en el segundo, uno en el tercero y uno en el cuarto. Existen dos tipos más para reducir al primer cuadrante, pero no lo vamos a ver si nos quedamos en estas tres opciones.